Maduro más cerca de ser juzgado. Corte Penal Internacional concluyó que fuerzas del régimen han cometido crímenes de lesa humanidad. De luto, tragedia de Guiria hace necesario aumento de la presión hacia Nicolás Maduro, según David Smolansky. Inseguridad. Usuarios del transporte público se arriesgan a diario a ser víctimas de lampa desatada en Caracas. Les contamos. Saludos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Noticias Impacto Venezuela de este martes 15 de diciembre del año 2020. Como siempre, un honor en nombre de todo el equipo acompañarles. Yo soy Carla Salcedo Flores y antes de comenzar queremos invitarles a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Impacto Venezuela, a que nos sigan en nuestras redes sociales @ImpactoVE y a que también ingresen a nuestro portal en internet www.impactovenezuela.com. Somos la verdad sin censura. Un equipo técnico y humano está totalmente listo para traerles información de manera directa y desplegado sobre todo en toda Venezuela. En pantalla tenemos a Taitir Calderón desde Caracas, Santiago Gutiérrez también desde la capital del país, Ami Torres desde el estado Vargas, Marina Glot en Táchira, Stenif Olivares en Caracas y Ramón Vélez en el estado Lara. Todos en sus respectivas regiones. Damos inicio a esta hora a Noticias Impacto Venezuela. Comenzamos. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional presentó este lunes su informe final de este año 2020, en el que concluye, entre otros puntos, que hay fundamentos razonables para creer que las fuerzas de seguridad de Nicolás Maduro han cometido crímenes de lesa humanidad. Taitir Calderón con todos los detalles. Así es, gracias Carla por el contacto. La Corte Penal Internacional presentó su informe preliminar sobre el caso Venezuela 1 y en él concluyó que al menos desde 2017 las Fuerzas Armadas, autoridades civiles e individuos a favor del gobierno de Nicolás Maduro habrían cometido crímenes de lesa humanidad, de encarcelación u otra privación grave de la libertad física en clara violación a las normas del derecho internacional. En el documento, la Corte Penal Internacional citó artículos del Estatuto de Roma relacionados con la tortura, con la violencia sexual y con la persecución por razones políticas. La Fiscalía precisó que centró su análisis en un subgrupo particular de alegaciones relacionadas en el tratamiento de personas en detención. En el informe se lee que personas a favor del gobierno, en conjunto con miembros de las fuerzas de seguridad o con su consentimiento, actuaron para reprimir a opositores. Las fuerzas de seguridad que señalan como presuntos responsables de estos crímenes serían la Policía Nacional Bolivariana, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, Dirección General de Contrainteligencia Militar, Fuerzas de Acciones Especiales, Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Guardia Nacional Bolivariana, Comando Nacional Antiextorsión y Secuestros y unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El representante de Provea en Europa, Calixto Ávila, explicó cuál sería el próximo paso tras el informe presentado este lunes. Es muy importante decir que con esto, la Fiscalía, con esta declaración, está cerrando la fase 2 y está abriendo la fase 3 del examen preliminar. Eso indica que de ahora en adelante la investigación se estará enfocada principalmente en si el Estado venezolano puede y quiere investigar a los responsables de los crímenes de competencia de la Corte Penal Internacional y también se centrará en la gravedad de esos crímenes. Y un anuncio muy importante es que la Fiscalía ha dicho que en la primera parte del 2021 el examen preliminar debería estar concluido. Eso significa que se abriría la posibilidad de que la Corte Penal Internacional abra formalmente una investigación tras la remisión por parte de la Fiscalía. Es importante también resaltar que la Fiscalía anota que ha recibido información tanto del Estado venezolano como de la Misión de Determinación de los Hechos, que tenemos que recordar presentó su informe este año ante el Consejo de Derechos Humanos, como también de la Organización de Estados Americanos que remitió un informe. De esta manera, la investigación, el examen preliminar Venezuela 1 concluye una importante etapa y abre una segunda etapa con la esperanza de que sea resuelto en la primera parte del 2021.
En una segunda parte del informe, la Fiscalía se refirió a la remisión que recibió el 13 de febrero de 2020 por parte del gobierno de Nicolás Maduro sobre las sanciones que desde 2014 ha aplicado Estados Unidos a Venezuela. Aseguran que el análisis material de la Fiscalía se ha centrado en determinar si las alegaciones formuladas por el gobierno de Venezuela en su remisión constituyen crímenes de competencia de la Corte. Desde Caracas y para Impacto Venezuela, Taitir Calderón. Gracias, Taitir, por tu reporte. Y el comisionado ante la Organización de Estados Americanos para la Migración Venezolana, David Smolansky, sostiene que si no se eleva la presión hacia el régimen de Nicolás Maduro, seguiremos viendo a venezolanos muriendo en alta mar mientras intentan escapar de una crisis inclemente. Informó que hasta el momento han sido identificados al menos 14 cadáveres tras el naufragio de 19 venezolanos. Pidió que las autoridades de Trinidad y Tobago rectifiquen su política migratoria. Es fundamental que Trinidad tenga una política que atienda, protege e integre mucho más a los venezolanos. Los venezolanos que huyen no lo hacen de manera voluntaria. Nadie toma un peñero arriesgando su vida. Ninguna madre lleva a un bebé en un peñero o una embarcación de pesca porque quiera. Lo hacen porque tienen. Lo hacen para sobrevivir de la hambruna, de la enfermedad, de la violencia generalizada y la violación de derechos humanos que hoy ahoga a Venezuela por la dictadura. Nosotros pues vamos a seguir monitoreando esta situación y es muy importante que todos nos unamos en solidaridad con estas familias, que nos unamos en solidaridad con tantos venezolanos que huyen en este tipo de embarcaciones o que van caminando por un continente, pero también es muy importante que la comunidad internacional entienda que para frenar esta migración forzosa, que ya son 5.4 millones de personas que han huido de Venezuela, la solución pasa por acelerar la transición, por recuperar la libertad y la democracia en Venezuela. Entre tanto, la Guardia Costera de Trinidad y Tobago negó haber interceptado alguna embarcación que viniera de Güiria el pasado 6 de diciembre o en cualquier momento posterior, mientras que el ministro de Seguridad Nacional de Trinidad y Tobago, Stuart Young, dijo que la pérdida de vidas de esta trágica manera es un duro golpe y expresó sus condolencias a las familias de los venezolanos que trataban de alcanzar el territorio caribeño. @ImpactoVE es nuestro punto de contacto en Instagram y en Twitter. Seguimos con más información. Un crimen pasional enluta al Estado Vargas. Un hombre no le perdonó la infidelidad a su pareja y mató de una puñalada en la yugular a un pescador en Catealamar, al oeste de Vargas. Ami Torres con los detalles. Sí, gracias Carla. El contacto lo establecemos desde las afueras de la morgue de Pariata, y es que la madrugada de este lunes amaneció con un hecho sangriento que enlutó a una familia en la cuarta loma de Las Tunitas, en Catealamar, al oeste de la entidad. De acuerdo a la información que pudimos obtener, a eso de las 4:30 de la madrugada, fue asesinado de una puñalada certera en el cuello el pescador Douglas Palma, de 57 años. El sobrino de la víctima fue quien alertó a los funcionarios de los cuadrantes de paz 4 y 6 de la policía de La Guaira sobre el homicidio y aseguró que la última persona que estuvo con el pescador fue una mujer apodada La Flaca, de nombre Taimar Barreto. Y es que fue su pareja, identificada como Richard Hidalgo, de 54 años, quien en un arranque de celos apuñaló al hombre debido a que mantenía una relación extramarital con su mujer. Hidalgo además presenta un registro policial por el Tribunal Segundo de Control. Este hecho de sangre sería el primer homicidio que se registra en el litoral central en lo que va de diciembre. Con esta información, Carla, devolvemos el pase a los estudios. Gracias, Ami. Seguimos con más. Al menos 10 atracos se están cometiendo diariamente en las camionetas y busetas del transporte público en la Gran Caracas desde el día 2 de diciembre. Santiago Gutiérrez con el informe. Las vías que registran mayor número de casos son Valles del Tuy, Caracas, Caricuao Centro, Silencio Petare y también Caracas, La Guaira. ¿Cuándo fue la última vez que te atracaron? Bueno, hoy atracaron a 2 compañeros ahí en la autopista Francisco Fajardo, a la altura de Puente Los Leones. Yeah. ¿Y atracaron a ellos a todos los pasajeros? A todos los pasajeros y al conductor también.
El cobro de utilidades o bono vacacional impulsa a la gente a la calle y eso lo saben perfectamente los delincuentes. Por eso hay que tomar las previsiones necesarias. Todos corremos peligro a diario. Esto no es esto viene pasando. Bueno, ya tenemos años en este problema. Desde que uno sale de su casa hasta en su propia casa ahorita, porque hasta los WhatsApp lo están cronando. Esto es algo horrible. Prendas, tarjetas de crédito y dinero en efectivo son sustraídos en cada robo a mano armada. Pues claro, que no anda nervioso. Y ahorita que aquí siempre la inseguridad nos sobra, pues. Entonces no hay ningún tipo de seguridad en las calles, en los autobuses, en el metro, nada. Todo el mundo anda sin tapabocas. Nadie le para a las normas que puso el gobierno. Sin embargo, al no tomar las previsiones necesarias, algunos pasajeros se convierten en víctimas propiciatorias del delito. Me imagino que te han atracado ya varias veces, ¿no? Varias veces. ¿Cuándo y de qué manera? Bajando del Junquito, en el 8, en el 7. Hemos tenido varios robos. ¿Y qué piensas hacer? ¿Cómo has enfrentado esa situación? Coño, no sé, tiene que ser el gobierno que se encargue de eso, las autoridades competentes. El caso más reciente, tal como lo informáramos de manera oportuna, ocurrió en la autopista Caracas-La Guaira, cuando 2 delincuentes fueron sorprendidos y muertos mientras cometían un robo a mano armada dentro de una buseta del transporte público. El consenso de la gente que hemos entrevistado en este recorrido por el centro de Caracas es hacer el llamamiento a las autoridades para que intensifiquen los operativos en virtud de que cuanto más días pasan y nos acercamos a la época de Navidad y Año Nuevo, se incrementa también el número de delitos. En Caracas y para Impacto Venezuela, Santiago Gutiérrez. Gracias, Santiago. Pensar en balseros venezolanos era una imagen lejana. Lamentablemente, hoy es una realidad que enluta hogares del oriente del país y muestra lo peor de la crisis. Frente al PNUD en Caracas, dirigentes juveniles y activistas de los derechos humanos pidieron a la comunidad internacional acciones que eviten que lo ocurrido en Güiria se repita. Estenis Olivares con el informe. Así es, Carla, gracias por este contacto. Este lunes, distintas personalidades del mundo político y también activistas de los derechos humanos se hicieron presentes frente a la sede del PNUD, el programa de Naciones Unidas ubicado en la avenida Francisco de Miranda, para reclamar acciones contundentes por parte del Estado venezolano, pero también del gobierno de Trinidad, para evitar que más ciudadanos de este país sigan muriendo en las aguas, tratando de salir y de buscar mejores condiciones de vida y convirtiéndose en víctimas de su desesperación. Recordemos que este fin de semana se hizo conocida la muerte, desgraciadamente, de 19 venezolanos, incluidos varios niños que se ahogaron en aguas territoriales de Venezuela. Escuchemos declaraciones de Luftay Franco, ella es dirigente estudiantil de la FCU, de la Universidad Central de Venezuela. Porque no se trata solamente de huida, sino de tráfico, de contrabando, de prostitución, de trata de blancas, de una situación deplorable en la que los más desfavorecidos son nuestra población vulnerable, los que no pueden echar el cuento porque no tienen un teléfono inteligente. Hoy nosotros consignamos este documento como parte de un protocolo, pero la verdad es que mientras no logremos señalar el mundo entero a Trinidad y Tobago como cómplice de estas muertes, no vamos a poder reaccionar. Es por eso que nosotros exigimos que se puntualice a Trinidad y Tobago con una comisión, que se vaya a las costas venezolanas. Esto pasó en Falcón el año pasado con Curazao, esto ha pasado en Güiria, esto ha pasado en todo, en Delta Macuro. ¿Qué más vamos a esperar? Pero ¿cuántos han sido los casos anónimos que no están registrados? Porque lamentándolo mucho, este es un país sin estadística. Pero más dolor da la indolencia de quienes hoy fingen demencia ante una situación tan dura. Hicimos la crítica, Trinidad y Tobago se hicieron los locos con una postura ante la OEA de la situación venezolana. Salvan en voto, fingen demencia, expulsan a los venezolanos, salen con una cara de tabla dando unas declaraciones diciendo que somos indeseables por ser ilegales. ¿Y acaso vivir y luchar por la vida es una cuestión de legalidad? En esta protesta también se hizo presente Kelvin Zambrano, abogado y activista de los derechos humanos, quien aseguraba que tanto
el régimen de Nicolás Maduro como el gobierno de Trinidad están violando tratados internacionales. En el caso de la isla, por devolver a migrantes venezolanos en condiciones precarias y en condiciones de vulnerabilidad, y por parte del régimen de Nicolás Maduro al no investigarse con seriedad no solamente el hambre y el trabajo que están pasando ciudadanos de Guiria, sino también cuando se convierten en víctimas de trata de blancas, delitos que ocurren bajo la mirada complaciente de las autoridades. Todos lo sabemos. Las razones son que en Venezuela existe una crisis humanitaria producto de una crisis política que proviene y se origina de un gobierno que es indolente ante lo que está pasando en Venezuela. No es simplemente porque los venezolanos quieran huir de manera voluntaria. Aquí estamos frente a una institución que el derecho internacional ha denominado como migración forzosa o desplazamiento forzoso, que implica que los venezolanos o un ciudadano se ve en la obligación de abandonar su territorio porque el Estado no le garantiza las condiciones mínimas para vivir dignamente. Seguridades mínimas a cualquier ciudadano, pero por otra parte también es responsable el gobierno de Trinidad y Tobago porque ha incumplido con un principio del derecho internacional de los derechos humanos, que es la no devolución de migrantes que se encuentran en condiciones de inseguridad, en condiciones de peligro, como el caso venezolano. Porque vuelvo y repito, los ciudadanos que han tomado la decisión de emigrar de manera forzada es porque no tienen condiciones de seguridad, ni desde el punto de vista económico, ni desde el punto de vista político, y eso hay que decirlo con mucha seriedad, porque no es solamente que no pueden vivir, es que si usted reclama, si usted exige que se respeten sus derechos económicos, sociales y culturales, es privado de libertad. Este naufragio que ocurrió este fin de semana desgraciadamente engrosa las estadísticas. Recordemos que el año pasado, en el año 2019, el 23 de abril y el 16 de mayo ocurrió también un naufragio, pero de estas personas se desconoce completamente el rastro. Esta vez murieron 19 de una larga lista de víctimas de la crisis de Venezuela que buscan con desesperación y comparan, por qué no decirlo, a Venezuela con Cuba. Veíamos a balseros lejanos a la realidad venezolana, pero hoy, desgraciadamente, son vidas que se pierden por la crisis. Carla, con esta información regreso contigo a los estudios en Bogotá. Gracias, Stenif. De Caracas nos vamos al estado Lara, porque la dirigencia del Frente Amplio clama ayuda con urgencia a la comunidad internacional para que apoyen a los venezolanos que han huido de las crisis política, social y económica que actualmente tiene la nación como consecuencia de la mala gerencia del llamado chavismo. Es un reporte de nuestro corresponsal en la entidad, Ramón Vélez. Así es, Carla. Nosotros realizamos este contacto desde la zona centro-occidental de Venezuela porque estas declaraciones las emitían durante este lunes los representantes del Frente Amplio, quienes rechazaron estas nuevas muertes en el alta mar, esto por huir de Venezuela. Ellos, como lo especificaban, pedían pues atención internacional para que precisamente dieran prioridad pues a los casos de la migración venezolana a lo largo y ancho del mundo. Tenemos parte de los testimonios y los tendrán a continuación. La forma como están siendo desalojados los venezolanos de algunos países es inhumano. Estos venezolanos que salen o que abandonan nuestra patria no los hacen porque definitivamente quieran, sino empujados por una circunstancia de miseria que es lo que los lleva a tomar esas difíciles decisiones. Nosotros queremos desde acá pedir que por favor tengan consideración y solidaridad con estos venezolanos que lo que estamos es atravesando un mal momento. ¿Estamos haciendo los esfuerzos necesarios para superarlo? Sí, pero pedimos que mientras esto ocurra tengan consideración con todos esos venezolanos. Bien, Carla, por otra parte, estas declaraciones las emitieron los miembros del Frente Amplio en el estado Lara durante el balance que emitieran acerca de lo que fue la jornada de la consulta popular que convocó el diputado Juan Guaidó durante el sábado 12 de diciembre. Indicaron que en la región las cifras sobrepasaron las expectativas. Es la información que nosotros tenemos desde el estado Lara. Gracias, Ramón. Representantes de los expendedores de licores en Carabobo aseguran que 1.200 de 4.000 establecimientos en la entidad cerraron sus puertas durante el año 2020. Esto debido a las medidas gubernamentales tomadas por la pandemia del COVID-19, así como el aumento de los impuestos municipales. Nuestro compañero sandino Ignacio Yaguare nos ofrece detalles de esta información. Carla, gracias por el contacto. Efectivamente, nosotros pudimos conversar con voceros de
la Asociación de Expendedores de Licores del Estado Carabobo, quienes manifestaban su preocupación en torno no solo a la situación actual por la que atraviesan dueños, sino trabajadores en general de este grupo económico, y es que al menos 30% de los establecimientos acá en la entidad han cerrado sus puertas y otro grupo se encuentra cambiando de actividad comercial, precisamente por lo que han sido las medidas gubernamentales, no solo por la pandemia del COVID-19, sino ellos aseguran que hay medidas que han perjudicado y los han colocado prácticamente de rodillas. Escuchemos parte de lo que fueron las declaraciones del coordinador de ASOEL acá en el estado Carabobo, Luis Roberto Castro. Bueno, tenemos que seguir las normas de bioseguridad, hay que hacerlo. Tenemos que tener nuestro termómetro, nuestro gel, el tapabocas, exigirle a la gente que tenga que tener tapabocas, lo podemos hacer. Hay que vender la cerveza, hablando en el caso de cerveza caliente, se vende la cerveza caliente. Pero es tratar de solucionar el problema, no generarlo. Porque nosotros vemos también que en todas las partes del mundo, todos los gobernantes ayudan a los comerciantes porque es la actividad económica que surge en el país. Aquí no, aquí es al revés. Aquí pegan contra la pared el comerciante que está trabajando, pegan contra la pared a nosotros que somos padres de familia. Entonces, no es la idea, nosotros queremos es trabajar tranquilamente, dignamente. El representante por los licoreros también detalló un conjunto de propuestas y medidas que de alguna manera pueden garantizar el funcionamiento de este sector en medio de la pandemia. Llevamos más de un año tratando de sentarnos con las autoridades municipales y estadales para ser escuchados, dándoles a entender que los impuestos nos están matando, que el Instituto Municipal del Ambiente nos está matando, que las multas y los intereses nos están matando, estamos ahogados. Y más que esto ahora con la bendita pandemia que nos llegó, que nos sorprendió a todos, que no es culpa de las autoridades, pero sí nos perjudica a nosotros. Entonces, cuando tú ves que la actividad económica de un país está tratando de avanzar, entonces nosotros como emprendedores y lectores somos los únicos que no hemos sido tomados en cuenta. En estos momentos aproximadamente más de 1.200 locales, de 4.000 que son. Carla, acotar que nosotros acá realizamos un recorrido por diferentes establecimientos dedicados a la venta de licores, sin embargo no pudimos obtener un testimonio en cámara por parte de sus dueños, precisamente por ese temor que existe a exponer sus negocios a cierres o clausuras temporales, precisamente por manifestar todas estas problemáticas. Nosotros también, o parte de lo que ellos señalan, es que no solo han tenido que lidiar con todas estas problemáticas ya mencionadas, sino también con lo que es la venta clandestina que actualmente se realiza en algunas zonas comerciales y residenciales, las cuales no están autorizadas para la venta de licores. Esta es la información, Carla, que hasta ahora nosotros manejamos desde acá, desde el estado Carabobo, y con ella yo retorno el pase a los estudios. Gracias, Andino, por tu reporte de Carabobo. Nos vamos a Táchira. Hay una alerta máxima por repunte del COVID-19 en esta entidad. Autoridades gubernamentales hacen un llamado a la conciencia ciudadana debido a que temen que se genere una mortandad ante la falta de control y prevención del virus. Marine Glot con los detalles. Sí, gracias Carla y amigos de Impacto Venezuela. En el estado Táchira hay una alerta máxima debido al repunte de casos COVID-19. La ocupación en los centros Centinela está prácticamente copada, al punto que en el Hospital Central de San Cristóbal se activó un área exclusiva para COVID-19, además de las que con anterioridad ya se habían activado. El Hospital Central, recordemos que también cuenta con una sala de triaje que fue activada por organismos internacionales a las afueras del nosocomio. Táchira está entrando en fase alarma por repunte de casos COVID-19. Quienes ya padecieron la enfermedad y tienen conciencia temen una recaída. Y es que las personas relajaron sus medidas preventivas con la flexibilización de la cuarentena. De que si digo no, me siento mal, de una vez vienen y se lo llevan los hombres de blanco, lo meten en el hospital y más nunca lo vuelven a ver, porque he visto casos. ¿Usted tuvo temor de eso? Sí, claro, es que ya en mi comunidad 2 vecinos ya murieron, que Dios los tenga en la gloria. Uno de ellos empezó con todo el malestar y sí, tenía una neumonía, se lo llevaron vinieron a su casa los hombres de blanco, se lo llevaron para el hospital y allá duró como 15 días y murió. Hay poca capacidad en el Hospital Central de San Cristóbal y no hay insumos. En el Seguro Social no hay camas disponibles,
Pero además, Protección Civil Táchira cuenta solo con una ambulancia para traslado de contagiados. Un pueblo que decidió salir como si nada y que los índices en lo que es los hospitales ambulatorios ya se están viendo colapsados debido a la falta de cultura, a la falta de orientación de toda esta gente, de todas estas personas que salen indiscriminadamente sin ningún tipo de bioseguridad. Carla y amigos de Impacto Venezuela, cabe destacar que mientras en Colombia persiste la alerta roja por repunte de casos COVID-19 del lado nuestro, hay una plena flexibilización. Además, la gente está relajada con las medidas preventivas. Esta es la situación que está generando una emergencia en el estado andino. Es la información que manejamos desde Táchira y retornamos contigo a Bogotá. Adelante. Llegó la hora de conocer información en materia de farándula, arte y espectáculos con nuestra querida Andrea Bigot. Andrea. Así es, Carla, gracias por el contacto. En el mundo del entretenimiento tenemos que Cheryl y Lazo realizarán un encuentro de Navidad. Este domingo los artistas se hicieron tendencia en las redes sociales por un video que publicó el intérprete en el que aparece la actriz con quien mantuvo una relación durante 7 años. Pese a los rumores que surgieron desde el fin de su noviazgo, Cheryl aceptó la invitación de Lazo para participar en su concierto llamado Un Cuento de Navidad. Este se llevará a cabo el próximo 19 de diciembre. Durante el polémico video aparece Cheryl invitando a sus seguidores a asistir al concierto virtual de su expareja. Al final confirma que ella también participará. En este concierto, Lazo contará y cantará las historias de su pasado, presente y futuro en una experiencia interactiva para todas las edades. Así lo detalló el cantante venezolano en sus redes sociales. Y entre otras noticias tenemos que Jennifer López le dio una emocionante sorpresa a su madre a propósito de su cumpleaños número 75. Junto a sus hermanas, J.Lo sorprendió a su mamá con una pequeña fiesta y cena en casa, en la que no faltó la decoración con globos, los regalos y por supuesto la torta personalizada. Este momento quedó grabado en un video que la intérprete compartió con sus seguidores de Instagram y que estuvo acompañado de una dedicatoria para Lupe. Veamos. Y nosotros llegamos al final de esta emisión. Regresamos contigo al estudio, Carla. Hemos llegado al final de la emisión de Noticias Impacto Venezuela de este martes 15 de diciembre del año 2020. Antes de despedirnos, queremos invitarles a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Impacto Venezuela. Recuerde darle clic a la campanita para que reciba todas nuestras notificaciones. Un equipo técnico y humano hace vida para llevarles a ustedes información sin censura. También tenemos desplegada nuestra página web www.impactovenezuela.com. Somos la verdad sin censura. A esta hora, gracias por habernos acompañado. Yo soy Carla Salcedo Flores. Que pasen todos un feliz martes.